Estoy grabando. ¿Listo? Capítulo 20 y pico. 27. 27. Toma 1. Marcha con campana completa. Hola, somos nosotros otra vez, los hijos de Keynes. Yo soy La Morsa y hoy vamos a hacer un raconto de nuestros videos para ver si nos diste bola y te apistolaste, aunque sea un poquitito así. Los hijos de Keynes. Ya en el video de presentación te decíamos cuál era la idea de este espacio. Yo soy La Morsa y te vamos a explicar junto con el primo y con Javi, los hijos de Keynes, algunas cosas para que te despabiles y dejes de ser un lógico, como éramos nosotros antes de que nos avivaran. Y te explicábamos que te vamos a ayudar a ver que para aspirar a conseguir el estado de bienestar no hace falta dejar de ser capitalista ni haber leído la teoría general del empleo, el interés y el dinero. Solo vas a tener que decidirte de qué lado de la mecha estás. Y una de las ideas fundamentales era que alguna vez llegaras a entender lo que decía otro inglés, que también se llamaba John, como Keynes. Cantaba: yo soy él y vos sos él y vos soy yo y nosotros somos todos a la vez, todos juntos a la vez. El día que descubramos la fuerza que encierra esas estrofas, nadie, absolutamente nadie, nos va a poder someter. Y desde siempre supiste desde dónde te hablábamos. En el capítulo 2 te explicábamos. Vamos a tratar de explicarte, según nuestra visión, la peronista, para que sepas desde dónde te estamos hablando. Algunas cosas que ellos sostienen y dan por sentado que es así, y que vos aceptaste, porque lo dicen los economistas de la televisión, poniéndolos en el lugar que corresponde. Pero digo ellos, me estoy refiriendo nada más y nada menos que a ellos, los que entre otras giladas te hicieron creer que sos de clase media cuando sos de clase trabajadora, en el mejor de los casos. Y nunca van a facilitarte las cosas para que llegues a hacerlo. Te dábamos una semblanza de lo que eran Adam Smith y su hilarante teoría de la mano invisible del mercado, que tiene algo más de 250 años, y una breve descripción de las ideas keynesianas, del estado de bienestar, que muchos desconocían. Desconocían a Keynes y desconocían que habían vivido en épocas del estado de bienestar. Y se te caen hasta los micrófonos. Acá hay fantasma, ¿no? El episodio 3 trataba sobre la justicia y la idea era mostrarte cómo la justicia te mete la mano en el bolsillo. El bolsillo en el que guardás la guita. Pero como los jueces son casi dioses, no se te ocurre contradecirlos. A los dioses del Olimpo, ¿les garparía a alguien para que hicieran lo que querían que hagan? Sobre todo cuando fallan en contra de los intereses de la mayoría. O lo que es lo mismo, a favor de ellos. El ejemplo que usamos en ese capítulo fue el de cómo la Corte Suprema, la Washington, iba en contra de los intereses de los menos favorecidos y en favor de sus amigos y representados, los dueños del multimedio monopólico de prensa, el Grupo Clarín. En el capítulo 4 nos dedicábamos a hablarte de aquel ministro que chupaba whisky en TV asegurando que estábamos desendeudados y de cómo la deuda se incrementó en más de 113.000 millones de dólares durante la gestión de Cambiemos y desmejoró sensiblemente su matriz de distribución. Además, con plazos de pagos incumplibles. Tendríamos que haber pagado 19.000 millones de verdes el año pasado y 19.000 millones de verdes este año. A ver si te das cuenta. ¡Gil, apistolate! La fuga de capitales del periodo comprendido entre diciembre del 2015 y octubre del 2019 alcanzó los 86.200 millones de dólares. ¡El 86%, papá! Y te quieren vender que la deuda era de Cristina. A ver si te apistolás de una buena vez. En el spot 5 la idea era mostrar nuestra visión de la grieta. Si vamos a lo fáctico, la grieta es la diferencia de visión entre ellos y nosotros con respecto a la forma de ejercer y direccionar el poder.
pequeños detalles apenas. Te mostrábamos algunas de las diferencias. Por ejemplo, para ellos la ampliación de derechos solo es concebible si los beneficia. Y si los beneficia exageradamente, muchísimo mejor. O en contraposición, cuanto más nos jodan a nosotros las políticas públicas, muchos más se acercarán a situaciones orgásmicas para sus miserables cerebros. Y empezamos a sostener nuestra idea de cuál había sido el comienzo de todo. Pero si querés ir al principio de las cosas, te cuento que cuando Saavedra y sus secuaces lo mandaron a matar a Mariano Moreno, junto con el contrato social de Rousseau, los Martínez de Hoz, los Pinedo, los Rodríguez Larreta, los Alza Gunsué, los Ledesma, entre otras bellezas, ya cortaban la merluza. Hace falta explicar que siempre, absolutamente siempre, fue la oligarquía, ellos, utilizando las herramientas que tenía a su alcance en cada momento de la historia, la que terminó subyugando a la clase trabajadora. Sí, a tu clase, Gil. Después te hablamos de peronismo y keynesianismo en el capítulo 6. Keynes, Perón, Krugman, Cristina, Stiglitz, Kicillof y en mayor o menor medida todos los referentes del arco político nacional y popular tienen la visión común de un Estado fuerte e inteligente y capitalista, que intervenga y direccione las políticas de Estado en pos de la igualdad de derechos, la equitativa distribución de la riqueza y acercarnos al ideal, a nuestro ideal, no al de ellos, de justicia social. En el episodio 7 la idea era tratar de contar algunas cosas que relacionan la distribución de la riqueza, la generación de empleo y la ampliación de derechos para los que más lo necesitan, la movilidad social ascendente y todas aquellas cosas que ellos tanto aborrecen gracias a la intervención del Estado. Keynes, peronismo, gobiernos nacionales y populares. Desenmascarábamos en la 9ª presentación la mentira de los 70 años de peronismo. No es que no sepan sumar, simplemente te subestiman. Y como te han hecho creer tantas pelotudeces, te tiran esa, para que sigas comiendo carne podrida, como la del comando venezolano iraní, entrenado en Cuba que mató al fiscal Natalio Nissan. Y te volvíamos a hablar de precarización laboral en el capítulo 10. Y hoy te vamos a contar cómo ellos, de la manera más perversa, te hacen disfrutar de una de las aberraciones laborales más grandes de los últimos tiempos, la uberización. Tratábamos de exponerlos en el Spot 11 con su nueva herramienta estrella, el lawfare. Antes de decirte nada, queremos recordarte algo que inexplicablemente sucede. Ellos niegan y reniegan aceptar la existencia del lawfare. Y que, aunque no haya una definición exacta del término en el diccionario inglés de Oxford, se puede resumir que lawfare refiere a la judicialización de la política en América Latina. Distintos actores sociales, desde el Poder Judicial hasta los medios de comunicación, proceden juntos en contra de cierto espacio político, tanto oficialista como opositor, de acuerdo a su interés y posición relativa en ese momento, ¿no? En el 12 te preguntábamos cómo iban a hacer para trasladar el modelo Cava a todo el país, si la guita no les va a alcanzar. También necesitamos que nos expliquen cómo es que van a replicar el modelo de Cava, el distrito que tiene el tercer presupuesto del país, detrás de Nación y Provincia de Buenos Aires, que se debe distribuir entre apenas el 6.59% de la población. A la altura del episodio 13 nos pusimos medio serios y tocamos el tema de la distribución de la riqueza, apoyándonos en la argumentación de 3 economistas elegidos de manera absolutamente arbitraria y direccionada. No íbamos a apoyarnos en Milton Friedman y von Hayek. Para eso no hacemos nada. Ellos son Thomas Piketty, Gabriel Zucman y Emanuel Sáez. Estos pibes, los 3, escribieron el informe de la desigualdad mundial 2022. En él,
entre otras cosas, contaban que el 10% más rico de la población mundial, se queda actualmente con el 52% de la guita. Y nos preguntábamos, ¿por qué una enorme cantidad de conciudadanos que habitan en la porción inferior de ese 40%, e incluso muchos, demasiados, de esos que se cayeron de ese 40%, esos que están dentro del 50% de la población que vive con el 2% de la guita que hay en el mundo, están convencidos de que aquellos que forman parte de ese 10% más rico, ese 10% que no tiene problemas en conspirar contra quien haya que hacerlo, organizaciones gubernamentales, gobiernos débiles, continentes sometidos, están convencidos, decíamos, de que harán algo que les permita dejar de vivir miserablemente, solo por creerse formar parte de esa población central o superior de ese 40% que vive con el 22% de la guita del mundo. Y operan en favor de ellos, para seguir con ese status quo. Tratamos en el 14 la negación de muchos de reconocer que, más allá del enorme esfuerzo que hayan hecho para ascender socialmente, en la gran mayoría de los casos no hubiera sido posible sin las condiciones de base y las ayudas generadas por el Estado. Todas, o casi todas, gracias al peronismo. La movilidad social ascendente trasciende las generaciones, lo que es absolutamente deseable. Aunque generalmente en esta historia solo se ve el principio, el final y el esfuerzo de aquel que llegó a trascender. Pero poco se tiene en cuenta el contexto, las condiciones necesarias y sobre todo cómo se generaron los contextos y las condiciones necesarias. Cuando llegamos al episodio 15, volvimos a recurrir a un artista popular, Enrique Santos Discépolo, o a su obra en realidad, para explicar cómo conviven en la cabeza de muchos personalidades y pensamientos irreconciliables. ¿Y por qué decimos esto? Porque dentro de ese marulo tuyo conviven por un lado nobles sentimientos de igualdad y fraternidad con ideas de reaccionario abyecto que llega a comulgar con el paciente psiquiátrico libertario o con el experto en meter bala. Y te hacíamos notar que tu nobleza se manifiesta cuando desde un marco teórico expresas tu solidaridad y entendimiento con los desposeídos, con los pobres, pero cuando un piquete o una manifestación interfiere con cualquier acto cotidiano de tu vida, resulta que son una manga de vagos, inadaptados, que se cagan en la vida de los que trabajamos honestamente y deberían buscar otra forma de protestar que no sea esta que nos jode. Imagínate que no les dan pelota cuando hacen quilombo, lo que sería si protestaran tirando serpentinas y papel picado en un corsódromo. Y así seguíamos hablando y grabando sin mayores repercusiones, pero insistiendo. Alguna vez estos videos serán material de culto, seguramente. En el spot 16 traíamos a colación la frase de Pancho Ibáñez. Como decía Pancho Ibáñez, todo tiene que ver con todo. Y vas a ver lo acertado de esa frase. Y decíamos esto porque a veces, por torpeza propia o por pelotudez inducida, muchos congéneres, muchísimos, tal vez demasiado, carecen de la capacidad de asociar los hechos con las causas que los provocan. Y en el caso que nos compete, con perdón de la palabra, Dale, comete un pete de bicicleta. Pero qué rico es. menos aún la habilidad de relacionar diferentes acontecimientos históricos con un evidente, recurrente y casi único motivo. Y todo es así porque parece que era más importante resaltar la temporalidad de los sucesos por sobre las causalidades. Devaluar la importancia de las consecuencias de esos acontecimientos era la norma, aunque algunas maestras, esas que fueron las que nos dejaron marcados, jugándosela ante el sistema, buscaban la manera de despertar inquietudes y que con el tiempo nos hicieron interpeladores de la historia. Lo que explicábamos se empezó a transformar en un tema recurrente. Los próceres opacados, la traición de Cornelio Saavedra a la Revolución de Mayo, los apellidos patricios, también traidores a la Revolución, y cómo esos apellidos siempre estuvieron detrás de todas las calamidades sufridos por los que menos tienen y tenían.
La fuga de capitales también tuvo sus 10 minutos de fama en el capítulo 17. Y tratábamos de explicarte que en realidad hoy la mosca se mueve fundamentalmente de manera electrónica. El billete no anda viajando ni en avión, ni en barco, ni en piragua por el planeta. Y que la fuga de capitales no necesariamente significa que los dólares traspasan las fronteras del país. La fuga de divisas es la guita que sale del sistema financiero, es decir, de la órbita del Banco Central y los bancos comerciales. La cercanía de la PASO también la tratamos en el capítulo 18 y en el 19. Volvíamos a hacer referencia a otro artista, esta vez el Indio Solari, y a esa frase, el futuro llegó hace rato. Y retomábamos la idea de relacionar hechos con personajes. Porque la guita para ellos no es morfar, no es empincharse, no es educar a sus hijos, y mucho menos repartirlos con los que no morfan, visten harapos, no tienen acceso a la educación. A ellos ni se les ocurre asociar la guita con eso. Para ellos la guita es poder, y cuanto más guita, más poder. Y volvíamos. Y volviendo a la letra de la canción que dio inicio a este video, el futuro llegó hace rato, es absolutamente así. El futuro llegó, ¿sabés cuándo? Cuando te dieron la jubilación, cuando te dieron el aguinaldo, cuando te dieron las vacaciones pagas, cuando te devolvieron los ferrocarriles por primera vez, cuando te dieron el desarrollo de aviones a reacción, cuando te dieron la tercera flota mercante del mundo, cuando te dieron la ley de contrato de trabajo, cuando te devolvieron las paritarias libres, cuando te devolvieron la jubilación, te devolvieron YPF, te devolvieron aerolíneas argentinas, te devolvieron a devolver los ferrocarriles, te dieron la ley de matrimonio igualitario, te dieron la ley de interrupción legal del embarazo, te dieron el desarrollo de satélites, te dieron el 52% de la participación en el PBI, te dieron los mejores sueldos en dólares de toda Latinoamérica. Te preguntábamos, ¿y cuántas veces hay que explicarte que para que te des cuenta que ellos son los culpables de que exista la pobreza, la miseria, el hambre, las necesidades? No son los pobres, no son los que viven en la miseria, no son los que pasan hambre. No son los necesitados, son ellos. Y los que operan con ellos, porque esto sucede gracias a ellos, los desclasados, los que ajenos a una realidad que ocultan y a la que temen y escapan, que están convencidos de que poniéndose de parte del poder algún día llegarán a formar parte de esa clase. Una semana después, en el Spot 20, tocábamos el tema de la campaña del miedo. Lo novedoso de esta campaña es que ya les chupa soberanamente un huevo ocultar nada. Y te lo dicen en la cara, ya no te toman por pelotudo. Te lo recuerdan cada vez que hablan. Esta es la auténtica campaña del miedo. Insistíamos con la idea de que ellos no consideran a la economía como una ciencia social. Para ellos, la economía es una ciencia exacta, en la que todas las variables intervinientes son valores absolutos y forman parte de una ecuación perfectamente predecible. Y todo aquello que queda fuera de esa ecuación no cuenta o son daños colaterales. El tema es que lo que queda fuera de esa ecuación es la gente, o el pueblo, como decimos los pelochos, porque no tienen una plataforma de gobierno, tienen un plan de negocio. En el Spot 22 profundizábamos el tema de cómo desarticularon todos los desarrollos industriales que arrancaron durante las dos primeras gestiones del gobierno de Perón y concluíamos. Todos esos ejemplos se encontraban en sus primeras etapas de desarrollo. No diremos con que hoy estaríamos fabricando los homólogos de los Airbus 380 o del Boeing 787 Dreamliner, ni tampoco Amarok edición limitada o Ranger Raptor V6. Tampoco estaríamos a la altura de las Yamahas o las Kawasaki. Seguramente no estaríamos compitiendo con Alstom o con algún fabricante chino de material ferroviario. Pero sin ninguna duda, podríamos abastecer al mercado local y regional con pequeñas y medianas aeronaves, pickups livianas para uso ciudadano, motos de mediana gama y material rodante y tractivo para satisfacer la demanda de la región. Los últimos capítulos deberías tenerlos más frescos, incluso las advertencias de los hijos de Mil Keynes. Hola, somos los hijos de Mil Keynes otra vez. Te queremos preguntar, ¿se te ocurrió imaginarte lo que va a pasar si vuelve la derecha?
Y si te preguntan, vos tenés que responder: sí, voté a la derecha porque soy un ignorante y le rindo culto a eso. ¿Te vas a hacer cargo de la desocupación, del hambre y de los muertos que van a venir? ¿Qué carajo digo? Arigato. Te voy a ir a buscar a tu casa con este cucharón y te voy a dar de comer la mierda que votaste. ¿Entendiste, no? Bueno, chao. Seguramente vendrán más spots, capítulos o nuevas secciones, pero de vos depende qué cariz tendrán. Si analizar un futuro promisorio examinando aciertos y errores de una gestión nacional y popular, o será la denuncia permanente de los atropellos, desaguisados y demás tropelías llevadas adelante por la derecha en cualquiera de sus dos versiones. Como siempre decimos, podés soñar con un futuro lleno de lujos o vivir el sueño de la justicia social. Y también te recordamos, como dicen los hijos de Emil Keynes, que sin Estado no hay país y sin peronismo no hay Estado. Hoy nos despedimos confiados, pero con cierto temor. Ojalá tengamos motivos para festejar en el próximo video. Chau. La semana que viene, no. La semana que viene la semana. Chau. Hasta la semana que viene. Yo soy La Morsa y nosotros somos los hijos de Keynes. Y hoy, más que nunca, ¡viva Perón, carajo! Oh,